Y ahora vamos a profundizar más en un informe de UNICEF en Canarias que revela que los niños de Canarias precisamente tienen el doble de riesgo de sufrir pobreza que el resto de niños europeos. Estíbaliz. Efectivamente, Marta, hace unos días conocíamos ese informe, el segundo de esta organización aquí en las islas, donde se hace una radiografía de la situación de la infancia y de la adolescencia en las islas y arroja datos como estos que vamos a ver en este gráfico. El 41,6%, como vamos a ver, son menores en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto quiere decir que se trata de entre 2 de cada 5 niños en las islas que se encuentran en esta situación. Un 11,7% de niños viven en sus hogares con una carencia material severa. El informe revela además que la pobreza infantil se reduce al 4% en el caso de menores cuyos progenitores trabajan. Sin embargo, asciende hasta un 80% el número de menores cuando se da el caso de que los dos progenitores están en paro. La tasa de pobreza en menores es de un 69% cuando es solo un progenitor el que se encuentra en paro. Pero son solo algunos de los datos que arroja este informe de UNICEF, que, como decimos, Marta, hace una radiografía de la situación de la infancia y la adolescencia en las islas, porque son muchos más datos de los que se hace eco este informe de esta ONG aquí en las islas. Un asunto que vamos a tratar a continuación con el presidente de UNICEF aquí en Canarias, que es Amos García Rojas. Señor García Rojas, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Encantado de estar con todas y todos ustedes. Gracias por estar aquí esta mañana, señor García Rojas. Estamos hablando de una realidad de determinados menores y adolescentes que nos parece algo lejano, pero sin embargo nos puede quedar al lado de casa, aquí en Canarias. Efectivamente, nos puede quedar al lado de casa y forman sin lugar a dudas parte de la escenografía de una situación, digamos, inadecuada que se está viviendo en muchos hogares de nuestras islas. Yo creo que es importante tener claro que cuando hablamos de pobreza hay que entender que no es lo mismo la pobreza en un país en vías de desarrollo que la pobreza que puede darse en una comunidad autónoma como la nuestra, como aquí en Canarias. En un país en vías de desarrollo la pobreza está asociada a la ausencia prácticamente total de cualquier posibilidad material de que nos contribuya a mejorar la calidad de vida. Aquí en Canarias la pobreza está ligada fundamentalmente al número, y en el caso de la infancia concretamente, al número de niños y niñas que viven en hogares que se encuentran por debajo de la media del nivel de ingresos que sirve de tipo medio. Y esto sin lugar a dudas se traduce, según los indicadores europeos, en lo que es un estado de pobreza relativa y en un riesgo claro de exclusión social. Y debe ser motivo importante, entiendo que es un elemento clave para que actúe como punto de inflexión este informe, que sirva para que todos reflexionemos y nos pongamos las pilas y empecemos a trabajar en cambiar esta realidad que es lamentable. Claro, porque es importante también hacer hincapié, señor García Rojas, en el concepto de desigualdad, que es de lo que estamos hablando también, de unos niños con otros en falta de oportunidades en su día a día desde que son bien pequeños, ¿no? Claro, efectivamente, lo que condiciona la pobreza relativa, lo que condiciona el riesgo de exclusión social está claramente ligado a determinados elementos que forman parte de lo que entendemos como estado de bienestar. Está ligado a desigualdad en los hogares que más sufren esta situación de pobreza relativa, en desigualdad de oportunidades con respecto a otros sectores. Está ligado a problemas de salud derivados no de la nula alimentación, sino de la mala alimentación, el acceso a uso a alimentos baratos que pueden tener un impacto lesivo en la salud de la ciudadanía, como puede ser la obesidad. Está ligado a todo este tipo de factores, está ligado a problemas en la protección de este colectivo. Y repito, yo creo que lo importante es que este informe sirva de revulsivo para crear las situaciones adecuadas que modifiquen una realidad que no nos gusta y frente a la cual ninguno nos podemos sentir cómodos. Muchos indicadores económicos dicen que hemos salido de la crisis. De hecho, ya UNICEF hizo en su momento otro informe que data del año 2012. Tal vez estamos en plena crisis, sin embargo, ahora este informe que data de datos de 2017, no sé qué diferencia hay con respecto al anterior. Pues sí, efectivamente, en el 2012 hicimos un primer informe sobre la situación de la infancia en Canarias y este segundo informe, que si bien esta cadena de informes no busca el sistematizar una serie de documentos que nos vayan situando en el contexto de lo que es la realidad de la infancia en Canarias. Pero este segundo informe se hizo básicamente porque detectábamos signos inequívocos de la que situación no es que hubiera mejorado con respecto al de 2012, sino que había empeorado. Y desgraciadamente
los resultados así nos lo han demostrado. Hay que subrayar que mientras en el conjunto del Estado los indicadores de pobreza relativa y exclusión social han ido mejorando, en Canarias, sin embargo, han ido empeorando. Y esto es un elemento que nos permite comparar este informe del 2016 con respecto al 2012 y ver que efectivamente la situación en Canarias no es que haya mejorado, es que ha empeorado. Y luego, sin embargo, no quieren quedarse solo en ese informe, señor García Rojas, quieren pues que se ponga en marcha lo antes posible las medidas para paliar esta situación. Y ya tienen además establecida una agenda de acción que incluirá en su primer término pues que se apruebe un segundo plan de protección de la infancia y la familia, ¿no? Sí, entendemos que la clave, lógicamente, nuestra función no debe quedarse exclusivamente a ser notarios de la realidad, a pesar de que esto ya es suficientemente importante. En la medida de lo posible tenemos que plantear elementos, medidas que entendamos que sean factibles, asumibles, para modificar esa realidad que no nos gusta. Y esta es una de las funciones que ha desarrollado UNICEF en su informe. Es nuestra obligación también plantear alternativas a esta situación. Y estas alternativas pasan indudablemente por entender que la madre de todo el problema, la madre de toda la situación, es la situación de pobreza relativa y el riesgo de exclusión social. Y desde esta perspectiva, los elementos que configuran la posibilidad de darle un golpe a esta situación de pobreza relativa pasan necesariamente, ineludiblemente, por el desarrollo de un segundo plan de atención integral a la infancia. Un segundo plan que tiene lógicamente que fundamentarse en objetivos medibles, objetivos perfectamente evaluables y sobre todo tienen que venir acompañadas de presupuesto. Entendemos que se ha hecho el diagnóstico de la situación de la infancia en Canarias y por lo tanto está hecho lo primero, la base para poder intervenir con un tratamiento que sería el plan. Y ese plan pedimos que por favor se realice en lo que queda de legislatura porque la situación así lo reclama. Estamos hablando de una situación que requiere una intervención absolutamente drástica, una intervención casi de tipo quirúrgico. Y también además, lógicamente, esto debe venir acompañado de otras medidas de intervención como son el desarrollo de un plan global de lucha contra la pobreza en el cual haya una agenda específica de la infancia, porque la infancia es la que más sufre todo este tipo de situaciones, y también deben venir acompañadas de otros elementos como pueden ser la configuración de una escolarización de los niños y niñas canarias de los 0 a los 3 años, en el cual, en este perfil etario del que les estoy comentando, la situación en Canarias también, a pesar de que ha mejorado algo en los últimos años, dista mucho de ser razonable y estamos también a la cola del resto de las comunidades autónomas del país. Y también diseñar algo tan simple como escuchar a los niños, escucharlo. En numerosos foros a los que suelo acudir oigo mucho la siguiente reflexión: tenemos que trabajar por los niños porque son los ciudadanos del futuro. No, hombre, no. Los niños son los ciudadanos del presente, con sus derechos y obligaciones, y hay que escucharlos. Y para eso hay proyectos desarrollados de UNICEF como Ciudades Amigas de la Infancia que posibilitan establecer elementos democráticos de reflexión sobre la situación de la infancia y de darle la voz a los niños. En Canarias solamente hay 3 municipios que hayan participado, que participen activamente en esta iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia, y creo que esto también es un elemento que debe motivar al ámbito municipal a incorporarse a este proyecto. Pero está claro que también la pobreza infantil, señor García Rojas, depende mucho de la situación laboral de los padres. Lo veíamos en un gráfico, no es lo mismo que los 2 progenitores trabajan, que lo haga uno de ellos o que los 2 estén en paro. Incluso se da la circunstancia que aún teniendo un puesto de trabajo no se cumple con las necesidades básicas y se sigue tocando de puerta en puerta. Efectivamente, la pobreza infantil está claramente ligada a la pobreza global de la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. ¿Qué ocurre? Que los niños son los que más sufren esta situación de desigualdad, esta situación de pobreza, entre otras cosas porque hay más. En el contexto de una familia con niños, los niños son los que numéricamente van a resultar más afectados de esa situación de pobreza. Y hay otro elemento también clave que a mí me gustaría subrayar. Siempre se dice, porque es así, que la pobreza tiene rostro de mujer.
y la mujer es la que suele cargar con los hijos. Desde esta perspectiva es otro elemento que nos hace entender que la situación de pobreza infantil, si bien es absolutamente necesario intervenir para modificarla, porque es una situación absolutamente lamentable, lógicamente está ligada a lo que es la situación de pobreza del conjunto de la sociedad de la que estamos hablando. Bueno, de hecho en este informe se habla de que la incidencia de la pobreza es mayor en los hogares en los que el niño vive solo con su madre. Sí, es lo que decía antes y es muy cierto. La pobreza tiene rostro de mujer y junto al rostro de mujer, desgraciadamente, tiene el rostro de muchos niños y niñas detrás de ella. Bueno, pues un asunto que nos debe llevar a la reflexión a través de este informe que ha realizado UNICEF Canarias junto a las universidades canarias, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. Amos García Rojas, presidente de UNICEF Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Buenos días. Nada, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Muchas gracias.